Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 21 en adelante. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Siempre hay, o casi siempre, un Judas en medio de las escenas tiernas en todo lo que era la vida de nuestro Señor Jesús. No sé cómo os sentís vosotros cuando leéis el final de los evangelios y nos encontramos con ese aposento alto y los discípulos recostados alrededor de la mesa tomando la comida pascual o la cena, y en medio de ellos el poder saber que Judas está allí con todo lo que eso significa. Hasta hoy en día el nombre de Judas o eres un Judas ha quedado como una señal de maldición, de negatividad en las personas. Es un momento muy especial y en medio de ese momento especial aparece una sombra oscura. Queremos pensar siempre que Judas ha habido uno y que fue algo en la historia y algo del pasado, como un instrumento que hubo y que ya no se va a repetir. Pero en realidad lo que podemos ver, vamos a ver, lo que podemos aprender en la lección de Judas nos hace un poco de temblar y de estar en cuidado con nosotros mismos, no sea que caigamos en la misma situación en la que Judas estaba. La verdad es que nos sorprende cuando empezamos a estudiar, y eso me ha ocurrido a mí en un par de veces, que cuando empezamos a mirar acerca de Judas hay mucho que se dice. No simplemente son dos frases como aquí o en cualquier otro lugar, sino que podéis encontrarlo. Si vais uniendo todo lo que dicen los evangelios, incluso lo que decía el Antiguo Testamento, puesto que también se dice que estaba señalado y estaba escrito que había un traidor que habría de entregar por 30 monedas. Y por tanto, en todo lo que es la historia de la redención que se va anunciando, podemos ver la pasión de Cristo, que el sufrimiento de Cristo sería en diferentes aspectos, que tendría diferentes horizontes, todos ellos horribles y terribles, y que uno de ellos sería el de que uno de sus discípulos, los suyos, al que él amaba, le iba a traicionar. Incluso en la misma figura del rey David podemos ver en alguno de sus salmos de cómo lo que más le duele al salmista y a David es que es uno de los suyos, de su casa, dice, y que le traiciona. Y aquí lo tenemos. Los 12, escogidos por el Señor, los discípulos que le han acompañado a lo largo de los meses y después descubrir todo lo que hemos descubierto y lo que sabemos acerca de Judas. Así que vamos a ir por partes. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nos dice Juan, y quizás solamente en este contexto de Juan, acerca de Judas, y si eso tiene algún valor para nosotros en el 2017 en el que encontramos después de estos casi 2000 años. Nos dice que Judas era hijo de Simón, versículo 26, que era uno de los 12,
Y nos dice que fue llamado por el Señor Jesús. En varios de los evangelios y también aquí, en cierto momento, uno de los 12 que acompañaba a Jesús, que le iba a traicionar. ¿Qué etiqueta le ha quedado a aquel hombre? Uno de los 12 y que era traidor y que era ladrón. Lo que nos sorprende, y siempre tenemos que tenerlo en lo que es la historia general de la salvación y de la redención, es como que Jesús, sabiendo todas las cosas, tenía conocimiento del corazón de los hombres, no había ningún secreto para él, escogiera a Judas. Uno podría pensar, entonces es que el Señor Jesús se equivocó, no supo discernir la situación del corazón, no supo descubrir que aquel hombre no iba a ser un verdadero discípulo, sino un traidor. Pero claro, esto no nos cabe de entender en lo que es el Señor Jesús, Dios hecho hombre. Y recordáis que solamente unas líneas atrás, unos capítulos atrás, se nos ha mostrado toda la gloria y majestad del Señor Jesucristo, la gloria de Dios en la persona de Jesús. No puede haber error, no puede haber confusión. Por tanto, el Señor Jesús estaba escogiendo como uno de los 12 a aquel traidor por alguna otra razón. ¿Qué es lo que estaba llevando? Que aun a pesar del estado espiritual de Judas y que así permanecería hasta su suicidio, el Señor Jesús le permitiera ser su discípulo, y no solamente su discípulo, sino incluso estar en esa escena última, idílica, de despido, cuando el Señor Jesús le está diciendo: la hora ha llegado, la hora se ha cumplido. Y no solamente esto, sino que, como leemos, si leéis el principio del capítulo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o como nos ha dicho después de que hemos leído ya de cómo era el Señor Jesús el que le había dado que llevara la bolsa. Curioso, ¿no? Que el Señor Jesús había hecho que uno de los discípulos fuera el tesorero, y que justo ese tesorero fuera Judas, y que ese Judas fuera ladrón, y que en realidad, nos dice en otro lugar los evangelios, Judas no se preocupaba por los pobres, sino que como era ladrón, nos dice el autor de ese evangelio, utilizaba aquella excusa para quedarse con dinero. ¿Cómo es posible? No solamente que el Señor Jesús hubiera elegido a aquel incrédulo para ser uno de los 12 y que justo ese de los 12 lo hubiera puesto para ser tesorero, sabiendo que él era ladrón. Y no solamente esto, sino que cuando uno tiene en su corazón esa debilidad que es el dinero, algunos no lo tenéis, lo digo con ironía, algunos de vosotros no tenéis afición por el dinero seguramente, pero fijaros aquí que lo que nos está diciendo es que este hombre que tenía como debilidad el dinero y no otra pasión quizá, es el que va a traicionar al Señor Jesús por dinero y es el que lleva la bolsa de dinero. Bueno, el caso es que nunca podremos llegar a entender las razones y las formas en las cuales Dios ha preparado y organizado toda la salvación. Y que todas las cosas, como nos dicen las Escrituras, incluso aquellas malas, ayudan para bien. Porque es necesario que se cumpla toda Escritura. Y por tanto, sin quitar la responsabilidad de los hombres, como en este caso Judas, Dios utiliza incluso el mal de los hombres, como es esta cobardía, es esta codicia por el dinero, es esta incredulidad, para que se cumpla el plan del Señor. Juan lo que nos está describiendo aquí no es, vaya, la oveja negra se ha colado sin querer. No está diciendo esto Juan, lo que está diciendo esto es el plan de Dios. Esto está establecido para que se cumpla y llegue el reino de Dios, para que no haya ninguna grieta de duda de que el Señor sabe y que el Señor controla. Aún así, no quita la responsabilidad. Lo que nos dice, en tercer lugar, con respecto a este hombre, es que era un tremendo hipócrita. En el capítulo 12, versículo 4, que ya hemos citado antes, cuando el Señor Jesús es ungido, una mujer vierte un perfume costoso
Y uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, dice Juan, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es hipocresía. No solamente es el pecado de la incredulidad, sino que aquí podemos ver el pecado de la hipocresía. Aparentar lo que uno no es ante los discípulos, sus compañeros, porque los hombres somos fáciles de engañar. Uno podría manifestar: tengo interés muy grande por esta gente que tiene una necesidad tremenda. Vamos a hacer una política, vamos a hacer una organización económica para poder ayudar, pero en realidad, en el corazón, hay otra cosa. Esto no está, como vosotros sabéis, únicamente en el corazón. La hipocresía es algo que nos domina muchas veces a la mayoría, si no a todos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido aparentar lo que realmente no somos? Hemos querido esconder nuestro pecado con un hálito, con un humo de espiritualidad. Y esto es lo que estaba haciendo Judas. Judas, entre otras cosas, era un tremendo hipócrita. Fijaros lo que nos dice, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, esta misma escena, cuando el Señor Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar, empiezan todos, aquellos 12, a pensar con duda: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Claro, ya la misma duda es una realidad de nosotros. Es decir, cualquiera de nosotros en ese momento dirá: a ver si voy a ser yo el que va a traicionar al Señor Jesús. Pero es esta lucha interna. Lo que nos sorprende es Judas, hipócrita, porque sabiendo que lo iba a traicionar, puesto que es un plan que ya estaba preparado, todavía se acerca al Señor Jesús y le dice: soy yo, Señor. Podemos imaginar la actitud de Judas, que no es único en él. ¿Cuántas veces nos acercamos nosotros mismos y le decimos al Señor: tú sabes bien que yo no soy así? Cuando en realidad sí sabemos que somos así. Es como si de alguna manera quisiéramos disimular y decir: todavía queda la posibilidad de que sea engañado por mi actitud o mis cosas externas. Señor, tú me conoces bien. Pues claro que te conozco, hipócrita. Aquí tenemos a Judas. ¿Soy yo? Pues si eres tú, y tú lo sabes. ¿Por qué es esta actitud de negar lo que es tan evidente? Y cuando es tan evidente, incluso delante del Señor. ¿Cómo es tan fácil orar o acercarse al Señor cuando no hemos cambiado todavía el corazón? ¿Es que pensáis que por unas palabras ligeras, que por una especie de duda externa que podáis manifestar, podéis engañaros? El Señor Jesús en ese momento, en esa misma escena de la cena, decide lavar los pies de los discípulos. Ya se nos ha señalado en este capítulo que Judas ha decidido traicionar, la tentación ya le ha llegado. Satanás y ya parado. Así que desde el comienzo ya está dispuesto, en el momento que pueda, podría estar sintiendo: Judas, voy a ir y lo voy a traicionar, lo voy a vender por estas 30 monedas. Y el Señor Jesús a la misma vez se acerca y le lava los pies. ¿Podéis ver a nuestro Señor, el que ha hecho tantos milagros, ha mostrado tantos prodigios, ha hecho palabras tan extraordinarias, que ha dicho ser la manifestación de la gloria de Dios ahora a los pies de los discípulos? Ni siquiera el propio Pedro en su carácter dice: Señor, no me vas a lavar los pies. Sabemos que hay una actitud también reprensible con respecto a Pedro, pero al menos Pedro dice: no, pero ¿quién soy yo para que tú me laves los pies? Pero en cambio no se dice nada acerca de Judas. Y yo puedo pensar: ¿cómo es que este hombre, que ya tiene en su corazón traicionar a su Señor, permite que le lave los pies? ¿Cuántas veces nosotros también podemos dejarnos llevar para que el Señor nos bendiga, aun cuando en nuestro corazón albergamos cosas equivocadas? Seguimos esperando y seguimos creyendo que el Señor me tiene que servir a mí, aun cuando mi corazón es rebelde y es infiel. ¿Cuánta hipocresía guardamos con esto también? No es simplemente un aspecto con respecto a un Judas que apareció en la historia y que no se repite,
sino que la actitud de Judas es la actitud de muchos de nosotros en muchas de las ocasiones. Queremos que el Señor nos sirva, queremos que el Señor esté a mi cargo, me cuide y me guíe, cuando yo mismo no soy capaz de cambiar ni siquiera un ápice de mis malas costumbres. Esto se llama hipocresía. Pero no solamente termina ahí, sino que cuando avanzamos más en la historia del Evangelio, el acontecimiento, llega el momento del clímax, cuando nuestro Señor Jesús está en el monte, en el jardín, esperando después de la oración, y viene Judas guiando un grupo de soldados y se acerca al Señor Jesús diciendo: al que yo bese, ese es. Y es el beso traidor. ¿Cómo es? ¿Acaso Judas no podría haber señalado en la distancia y decir: lleva tal hábito, tal ropa puesta, es el que está de esta manera o que tiene este aspecto? ¿No podría quizá haberle señalado con su dedo acusador? Pero no. En el carácter de Judas, incluso en ese momento tan especial, decide señalar, indicar quién es al que han de apresar con un beso. No es fácil que en esa época en Oriente los hombres se besaran de esta manera, o que se indicaran y se mostraran con un beso. Es algo que es muy tierno, este ósculo santo del que se habla, que es tan indicativo de expresión de lo que hay interno. Y Judas, el traidor, hipócrita, decide entregar a su Señor con un beso. Esto nos indica que el corazón de Judas es muy oscuro. Pero es que en realidad, cada uno de nuestros corazones, cuando lo rascamos y profundizamos en él, vemos que hay muchas cosas, que hay mucho orina, muchas cosas corruptas que debemos de eliminar de manera constante en nuestras vidas. No os defendáis diciendo: es que era Judas, sino mirar vosotros mismos, no sea que hay algo de esta actitud hipócrita y engañosa en nuestro propio corazón y en nuestro propio interior. Bueno, lo que sí tenemos con claridad que decir es que Judas, aun cuando ha estado 3 años, casi 3 años de vida pública con nuestro Señor Jesucristo, no ha llegado a creer, no tiene fe. Sí ha podido profundizar en la enseñanza, en las cosas que ha escuchado, incluso fue en el nombre de Jesús con los demás discípulos llevando el mensaje. ¿Os podéis imaginar Judas en las plazas de las aldeas con su compañero, también con discípulo, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando su corazón estaba vacío? Y es que cuando no hay fe, todas las cosas son posibles. Cuando no está el Espíritu Santo, uno ya no tiene freno. Y por tanto está abierto a toda la tentación e influencia de Satanás. Si no hay algo que lo llene, vuestro corazón y vuestra existencia, si no está el Espíritu que llene esos espacios vacíos de vuestra vida, no tengáis duda de que Satanás podrá venir y zarandearos y usaros y dominaros por completo. La falta de fe nos hace tener la falta del Espíritu en nuestras vidas. Y por tanto, si no tenemos al Espíritu en nuestras vidas, podemos caer en cualquier tipo de pecado. Y si caemos en cualquier tipo de pecado, no dudéis de que seréis instrumentos de Satanás. O esto es lo que nos muestra las circunstancias terribles y penosas de Judas. Nos dice, por tanto, también en el Evangelio, desde el versículo 2, donde Satanás ya estaba obrando en el corazón de Judas, y luego en el versículo 27, que entró en el corazón de Judas. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y luego leéis en el versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él. Fijaros el camino. Fijaros cómo puede obrar y cómo obra, no solamente en la vida y el corazón de Judas, sino también en las personas que nos rodean, de esta manera. Claro, en primer lugar puede venir un susurro, y no se puede estar diciendo: ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces? Al fin y al cabo, ¿qué va a pasar?
¿O no has visto que estas cosas no se cumplen o no se alcanzan? Esto es un engaño. No vale la pena seguir de esta manera. Y este susurro puede llegar, como dice en ese versículo 2, a dominar nuestro corazón. Y después que ha dominado el corazón, ya Satanás dice, ya eres mío. Así que nos dice después, cuando ya ha tomado el bocado, que Satanás entre en él. A veces no podremos ver la diferencia. No podremos ver la diferencia entre lo que es Satanás poniendo cosas en tu corazón o Satanás viniendo a tu corazón si es que no eres creyente. Si no hay fe, no estará el Espíritu. Y si no está el Espíritu, pobre de ti, porque Satanás te puede llevar donde él quiera. Así que, en segundo lugar ahora, lo que tenemos que mirar es, ¿qué nos advierte? ¿Qué aprendemos? De las circunstancias del propio Judas y de esta figura en medio de aquella comida, de aquella cena, ¿qué nos enseña? ¿Qué lecciones tenemos que tomar para nosotros? Primero, no importa, fijaros bien, no importa cuán cerca estés del Señor Jesús, esto no te salva. Mira que incluso puedes tener el más grande de los ministerios y de los servicios en la causa de Jesús, que mejor que ser uno de los 12 con el Señor Jesús, y aún así no ser salvo. Durante esos 2 años y medio, Judas ha estado con Jesús, lo ha escuchado, lo ha tocado, ha sido alimentado poder, el Señor ha lavado sus pies, pero esto no ha llevado a la salvación. ¿Qué más entonces con respecto a nosotros? Podemos venir y tocar las Escrituras y acariciarlas. Podemos ver las mismas palabras en rojo del Señor Jesús y podemos sentir cómo Dios habla en este libro y podemos darnos cuenta de lo hermoso que es vivir en comunidad y estar con otros creyentes, venir cada domingo con los hermanos para alabar al Señor. Y cuán hermoso es otras cosas como, por ejemplo, sentir su ayuda y su abrazo y cómo el Señor nos va guiando a lo largo de nuestra vida. Estaba en este pozo y el Señor me ha librado, estaba en esta circunstancia y el Señor me ha traído luz. Pero esto no nos salva. Fijaros en Judas, que estuvo tan cerca de Jesús y después terminó ahorcándose. Porque si algo nos enseña, no es que la salvación esté con estar con Jesús, sino a que tengas a Jesús en tu corazón. No es tanto lo que tú escuches, sino que lo que tú tomas y lo haces tuyo. Lo crucial del Evangelio, y Juan nos lo está enseñando aquí, no es caminar con Jesús, sino que Cristo esté en ti y sea parte de ti. Esta es una diferencia mínima que a veces nosotros mismos no somos capaces de percibir. Tú puedes estar aquí en esta tarde y puedes sentirte uno como los demás y puedes sentir el gozo del ambiente cristiano. Pero mira, cuando vuelvas a casa, no pienses que has estado con cristianos, ni siquiera que has estado en la misma presencia de Cristo. Cuando vuelvas a casa, piensa bien, analiza bien, a ver si Cristo no está en tu corazón. O en otras palabras, si no has puesto tu total y completa confianza en Él, porque otro medio de salvación no hay. Solo la fe en el Señor Jesucristo trae libertad, trae la completa y total liberación y por tanto solamente la fe es la que nos protege. Porque lo que hemos dicho antes es que es importante como segunda lección que nos advierte la figura de Judas. Si el Espíritu no te controla, otro te controlará. No pienses que tú puedes estar en este mundo en una especie de libertinaje, libre de todas las influencias y que puedes hacer lo que bien te venga en tu corazón, porque en realidad en la comida con el Señor Jesús estaban aquellos influenciados por Cristo, porque Cristo estaba en su corazón, habían puesto su confianza en Él, o estabas con Judas que le susurra su corazón y luego entra en su corazón. El mundo
se divide, como bien nos dice el Evangelio, en dos. No hay tres, y mucho menos cuatro. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor Jesucristo. O recoges conmigo o desparramas. Así que es una decisión importante. Porque lo que nos está diciendo es que por medio de la fe viene el Espíritu, cuando viene el Espíritu hay libertad, donde está el Espíritu de Cristo allá hay libertad, si no, estarás en el control de otro, que es el de Satanás. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que ha venido el Señor y te ha limpiado la casa? ¿Cuántas veces ha obrado en tu vida? ¿Cuántas veces has visto que las cosas iban bien? De pronto estabas en una desesperación y has encontrado una salida y has dicho, esto ha sido Dios. ¿Cuántas veces hemos pronunciado el nombre de Dios con gratitud, pero no hemos hecho nada en absoluto? Hemos hecho cambios en nuestra vida, pero son cambios externos. Y cuando nuestra casa está vacía, dice el Señor Jesús, entonces pueden venir 7 espíritus peores. Porque no es solamente que nosotros tengamos una visión, unos sentimientos, emociones acerca de Cristo, es que si Cristo no gobierna todo, si Cristo no domina tus entrañas, tu mente y tu corazón, entonces lo hará Satanás. Porque no hay alternativa en este mundo. O es él o es el otro. Esto está claro, lo que empieza con una pequeña indiferencia, no pasa nada. En decir, bueno, vamos a dejarlo de momento porque ahora tengo otras tareas y otras ocupaciones o preocupaciones. Esta indiferencia a dejar pasar el tiempo pasa a ser un juego y jugar con las cosas espirituales es tremendamente peligroso. Pensamos que, bueno, una pequeña aventurilla, un pequeño pecado, un pequeño abandono de las cosas, no pasa nada, pero es que este abandono se convierte en un entretenimiento y este entretenimiento que se convierte en un hábito, luego se va a convertir en una adicción, en una cadena y te va a terminar por destruir. No podemos evitar que el diablo venga y nos susurre. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que el diablo venga y nos domine. Y lo debemos de buscar. El desgraciado de Judas no supo poner el límite y se dejó llevar hasta su propia destrucción. No hagas lo mismo con tu propio estado espiritual. No empieces pensando que es un poco de juego, un poco de tiempo, ya habrá tiempo para arreglarlo. Mira, si ahora no lo haces, quizás mañana sea demasiado tarde. Algo más que tengamos que recordar. Fijaros bien que en el lugar más sagrado y más íntimo, más especial, más espiritual, si vosotros leéis estos capítulos que tenemos por delante, el mensaje tan profundo, las enseñanzas que el Señor Jesús dio alrededor de la mesa, cómo les decía, mira este pan, representa mi cuerpo, mira este vino, habla de mi pacto, de mi sangre, de mi sacrificio, qué momento más íntimo y más especial, más hermoso. Y en el lugar más especial, aún en la misma presencia del Señor Jesucristo, puedes encontrar a Satanás. Porque es lo que nos está diciendo el Evangelio. Dice que estando allí sentado, Satanás estaba diciéndole al corazón de Judas lo que tenía que hacer. Estaban en la mesa, estaban cenando juntos, estaba el Señor, estaba tocando a Cristo, estaba lavando el Señor Jesús sus propios pies, y allí estaba el diablo susurrando al corazón de Judas. Y no solamente eso, sino que después que el Señor Jesús le coge un trozo de pan y lo moja como un símbolo de acercamiento, de afecto, de amor con respecto hacia Judas, el mismo Judas ve, siente cómo Satanás entra en su corazón. ¿Cómo se atrevió esto? ¿Cómo es posible? Bueno, no nos sorprende de Satanás. Como hemos dicho otras veces, no penséis que un rayo de luz va a asustar a Satanás o que el rastro de ajos le va a hacer huir. Uno piensa que repite el nombre de Jesús y Satanás sale corriendo. No, él estaba allí presente en la misma cena. No se le podía ver, no se le podía tocar, pero era real. Si el Señor fue tentado por el mismo Satanás, Mateo 4, por ejemplo, si incluso lo hizo con Pedro, ¿recordáis? Señor, no permitas esto. Y el Señor Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Si Satanás se atreve con Jesús y se atreve con Pedro,
¿cómo no se va a atrever con Judas? ¿Y cómo no se va a atrever contigo? ¿Es que acaso has pensado que hay algún lugar en este mundo donde Satanás no pueda entrar? No te engañes. Busca la catedral más santa, el lugar más espiritual, la música más solemne, las palabras más extraordinarias y más fieles a las Escrituras. Y no te engañes, Satanás puede estar aquí. Y puede estar entre medias. Y puede estar engañándote. El único lugar donde no puede entrar es en el corazón dominado por el Espíritu. Pero la presencia en el lugar físico, sí. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Déjame que te diga algo más. Mira, y eso para todos nosotros. No tienes posibilidad de resistir los ataques de Satanás si no tienes el dominio del Espíritu en tu vida. No te hagas el valentón o el chulito. No pienses que puedes ir por este mundo diciendo conmigo no pueden. No puedes resistir a Satanás si el Espíritu no domina tu mente y tu corazón. Si es que eres creyente. Solamente la fe en el Señor Jesucristo hace que el Espíritu venga a ti y Él haga morada en ti para que Satanás no pueda tocarte. Es así y solamente así que podemos citar las palabras de Santiago en el capítulo 4. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero solamente lo podréis hacer, resistir al diablo, si es que Cristo está a vuestro lado. Si no, el diablo se reirá en vuestra cara. No estamos hablando de un pequeño, insignificante, débil enemigo. Estamos hablando del príncipe de este mundo, el jefe de la potestad espiritual del aire, que puede entrar incluso en el lugar más tierno y más cercano del Señor Jesucristo, o en la presencia del Señor Jesucristo. Si no obras de manera especial en tu corazón, te vas a convertir en una marioneta en las manos del diablo. Esto nos tiene que estar poniendo alerta. Busca la fe, acércate al Señor Jesús, haz que Él entre en tu vida, si no, no tendrás oportunidad. Ahora me gustaría que enfocáramos todo en los ojos del Señor Jesús. ¿Cómo lo enfoca? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Nos dice algunas cosas este pasaje. Por una parte nos dice que el Señor Jesús tenía tristeza, estaba conmovido, se conmovió en espíritu, dice el versículo 21. Qué sensible era nuestro Señor. Esto lo que nos está expresando es dolor. Uno de los suyos, que ha estado con Él, que han dormido juntos, que ha visto sus obras, que ha escuchado sus palabras. Uno de ellos, uno de los 12, le iba a traicionar. ¿No va a producir esto dolor? Está bien que puedan entrar espías, enemigos. O podemos imaginar esa tercera fuerza, esos enemigos en la espalda. ¿Cuántos traidores pueden venir y pueden entrar en la manada como lobos para engañar? Pero uno de ellos, uno de los 12, si has estado conmigo, si me has visto de obrar. Esto produce un tremendo dolor a nuestro Señor. Aun cuando lo sabía todo. El Señor sabía todas las cosas, desde el principio, antes de elegirlo. Cuando es nombrado Judas, hijo de Simón, Judas Iscariote, sabía el Señor Jesús lo que había en su corazón y sabía cómo iba a terminar la historia. Pero aún así, aún sabiendo la realidad de las cosas, dice que el Señor se conmovió en el espíritu. Y aún así lo mantuvo entre los 12. Ternura, amor, aún incluso con un traidor. A este que yo le doy de comer con mi propia mano, este es el que me va a traicionar, le dice a Juan cuando está recostado cerca de él. Aún siendo el hijo de perdición, este es. Aún sabiendo que era el traidor, el Señor Jesús le lava los pies. ¿No podría haberlo saltado? ¿No podría haber hecho un pequeño amago y pasar de lado? Comió con él, le lavó los pies.
Y qué triste es, pero qué tierno. ¿Cómo es posible que el Señor mostrara amor con un cobarde, hipócrita, traidor como Él? Pero es que nuestro Señor Jesús es así. Y si no, ¿cómo no nos podría haber amado a nosotros? El Señor nos ha amado, no porque fuéramos mejor que Judas, sino porque Jesús es Jesús. Y su corazón, su amor, su ternura va más allá de nuestra comprensión. El tú estás aquí, el tú ser lo que eres, no es porque tú seas mejor que otros, sino porque no hay otro mejor que Jesús. Lo interesante también de acerca de Jesús es que Él no obraba los milagros de manera constante, de manera general. Los discípulos enseguida perciben y dicen, bueno, si Judas ha salido ahora mismo, después de tomar este bocado, seguramente es porque ha ido a comprar, el Señor le ha mandado comprar algo, o para darlo a los pobres. Esto es significativo porque esto indica que ya era normal o era corriente que de la bolsa pobre y pequeña de los discípulos también se le daba a los pobres. ¿Acaso no podría el Señor Jesús ir por donde fuera y hacer que lloviera polvo de oro para que cuidara a todos los pobres? Que cada uno se echara una mano en el bolsillo y encontrara unas monedas como las monedas que encontraban en la boca del pez. Pero no, lo que nos muestra como una costumbre es que el Señor Jesús se esforzaba y se desprendía de lo suyo para dar también a los pobres alrededor. ¿Qué carácter es el del Señor Jesús? ¿Acaso Él no podría haber hecho grandes milagros y prodigios extraordinarios para librarle? No, no. Su vida fue completa y se identificó plenamente con la nuestra. Y nos dejó el ejemplo a seguir. Cuando tengáis que obrar, y de obrar de manera generosa, no os dediquéis a orar para que caiga el oro del cielo o aparezcan monedas de plata en la boca de los peces. Escarbar de vuestras bolsas, como hizo el Señor Jesús, y dar a los pobres. Yo creo que toda aquella escena, en aquel momento, es una exhortación al autoexamen, como veíamos esta mañana. Una reprensión con amor. Uno de vosotros me va a traicionar, ¿quién será? Y por tanto nos da la oportunidad para que analicemos cuál es nuestro estado espiritual. Esto lo tenéis ahora esta tarde. Tenéis esta opción. Mirad, unos pobres discípulos totalmente dependientes de la gracia del Señor, dudosos de su propio carácter, de su propia fiabilidad, son pobres pecadores como tú y como yo. Y un hipócrita traidor como Judas. ¿Dónde estás tú? Esta reprensión o esta situación que se nos narra aquí en el capítulo 13 es una oportunidad que tú tienes para analizar lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde estás? Mira, que te vuelvo a repetir, no es que el Señor Jesús esté a tu lado, no es que sientas su voz y su presencia, no es algo místico que te rodea alrededor. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿O estás en las manos del padre de mentira? El Señor Jesús, por último, le dice a Judas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Hombre, si hubiera sido yo, le habría dicho a Judas, ven aquí que te voy a poner una cadena para que no vayas. No, el Señor Jesús en ningún momento en el pasado, ni siquiera en el presente, evita su muerte. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya, porque para esto he venido. Había una tristeza inmensa, nos dice aquí, se conmovió profundamente nuestro Señor Jesús ante lo que estaba viviendo, sudaría sangre unas horas después. Pero esta tristeza y este dolor no impide su decisión firme por tu causa y por la mía. Y esto es donde tenemos que dar gloria al Señor. Nos entristece que haya un Judas, pero damos gracias a que hay un Señor decidido a venir a este mundo y a dar su vida por pecadores como tú y como yo. Y en esto nos tenemos que regocijar. Si te tienes que rebajar, rebájate. Si te tienes que humillar, humíllate, para que así el Señor Jesús sea enaltecido, porque tu esperanza está en Él y no en ti.
Amén.